Voy a dividir mi presentación, que la he llamado el caso chileno y la deriva que hay en 30 años después. Voy a marcar un hito muy importante, que es la ruptura que se hace desde la dictadura militar a partir del año 73, con lo que el país ha venido construyendo en el campo de la educación superior y sobre todo en el campo de la educación universitaria. Voy a después referirme a los instrumentos con que el gobierno de la época configuró este nuevo sistema, que hace, como digo, una ruptura tajante. Voy a, en segundo lugar, tratar de ver qué pasó con este sistema, que el gobierno militar lo traspasó, lo legó al gobierno democrático que se instaló el año 90, bajo la forma de una ley orgánica constitucional. Entonces, todo lo que se hizo para implantar este nuevo sistema se constitucionalizó. El gobierno de la Concertación, que hizo la transición democrática en el plano político del país, introdujo modificaciones y agregó algunos elementos a este sistema. Y la última parte de la presentación, quiero compartir con ustedes algunas cifras para ver dónde estamos hoy. Entonces, lo primero que quiero decir es, hacia el año 73, que es el año crítico, Chile tenía 8 universidades. Estas 8 universidades, de esas 8, 2 eran estatales, la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado. 3 eran católicas, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Católica de Valparaíso y la Católica del Norte. Y 3 eran universidades regionales, que habían sido creadas y desarrolladas por, digamos, actores regionales de distinto tipo. Estas 8, todas ellas nacen por un acto jurídico de derecho público, sea que se trate de la legislación pública estatal o la legislación pública canónica, porque las católicas nacieron como al amparo de la legislación canónica, que la legislación chilena le reconoce a su estatuto de derecho público. Entonces, estas 8 universidades, constituidas con este estatuto público, o sea, creadas por un acto de legislación, tenían aproximadamente, yo diría, unos 40.000 alumnos. Habían desarrollado, sobre todo las 2 estatales, presencia en las regiones del país. Todas ellas tenían algunas sedes, en condiciones muy precarias, pero al final eran sedes que ofrecían programas académicos de menor jerarquía, pero estaban presentes a lo largo del territorio. Estas 8 universidades se financiaban con aportes del Estado, y la educación que ellas ofrecían era gratuita. Entonces teníamos un sistema relativamente pequeño en tamaño, muy claramente caracterizado en estas 8 instituciones, financiadas por recursos del Estado y con alguna presencia territorial distribuida en el país. La Junta Militar, cuando toma el poder, se aboca, bueno, entre muchas otras tareas, al tema de las universidades. El mes de octubre de ese año, los rectores de estas 8 universidades, que componían un organismo que se llama el Consejo de Rectores, que todavía persiste, fueron citados a la sede de gobierno, donde el ministro del Interior les informó que estaban destituidos y le procedió a indicar los nombres de los generales y almirantes que iban a hacerse cargo de sus respectivas instituciones, para que el primer día hábil posterior a esta reunión ellos estuvieran en su oficina para hacer traspaso de los cargos. Entonces, lo que le quiero decir es que el gobierno militar tuvo bajo la mira a las universidades, estas 8 que les he descrito, desde muy temprano. El Ministerio del Interior bueno, yo tengo que decir que entre el 73, 74 y el 80, que son los años más duros, al comienzo de la dictadura, yo diría que el grueso del esfuerzo que el gobierno quiso hacer en el área educacional estuvo dirigida al sistema de educación general y sobre todo al sistema de educación secundaria. Ahí estuvo involucrado el Ministerio de Educación.
Y el Ministerio de Educación tomó una actitud bastante distante de las universidades, puesto que estaban todas ellas sometidas a un régimen de rectorados militares. Entonces no había mayor preocupación con lo que pudiera pasar al interior de estas casas de estudio. Pero hacia el año 80, el gobierno decidió cambiar la legislación del sistema de educación superior. Y el Ministerio de Interior, no el de Educación, el Ministerio del Interior, emitió una declaración pública donde se justifica, y creo que es una estupenda caracterización de la ideología que estaba detrás de esta legislación. No fue el Ministerio de Educación el que hizo este anuncio público para instruir a la ciudadanía, digamos, de lo que iban a ser los decretos que estaba dictando el gobierno para modificar la normativa universitaria. En su parte de justificación, el ministro de Interior dice que hay estas 8 universidades que han monopolizado los recursos públicos sin responsabilidad, no responden por lo que reciben, se convierten en un grupo cerrado, y dice, estos elementos han generado el llamado sistema universitario chileno actual, que se tradujo en un esquema cerrado, virtualmente monopólico, de 8 universidades que se distribuyen entre ellas un cuantioso aporte estatal. Fluye de modo incuestionable que el esquema cerrado de 8 universidades, en las condiciones descritas, implica una realidad discriminatoria, ya que margina completamente de los recursos estatales para la educación superior a otros particulares que pudieran aspirar a incorporarse a él, constriñéndose así, de modo injustificado, la vigencia práctica de la libertad de enseñanza. La reforma del año 67, la cual no voy a tener tiempo de referirme, agravó los males de este grupo monopólico y al introducir, estoy leyendo, al introducir la democracia como forma de gobierno a una entidad eminentemente jerárquica, cual es la universidad, lo que derivó en el asambleísmo, la demagogia y el caos que todos conocimos. Es igualmente efectivo que la politización se vio agudizada por el deliberado intento de 2 sucesivos gobiernos, entre el 67 y el 73, para instrumentalizar a las universidades al servicio de sus experimentos revolucionarios e ideológicos. Entonces se dice, bueno, a la luz de lo anterior, se gesta o se propone esta nueva legislación que propende hacia un sistema universitario libre, competitivo y de calidad académica. Expuesto ya al carácter cerrado y virtualmente monopólico del sistema universitario chileno, como la principal raíz de sus deficiencias, la nueva institucionalidad en la materia se orienta básicamente a abrir el esquema de nuestra educación superior, reforzando así la libertad de enseñanza de modo amplio aunque responsable, e introduciendo elementos competitivos que favorezcan el mejoramiento de la calidad académica. Y aquí viene lo que quiero destacar. Y dice, para ello se contemplan 4 instrumentos que a continuación se detallan. Primero, la creación de instituciones de educación superior no universitarias. Esto se conoce en términos en Chile como los institutos profesionales. A la fecha existía un Instituto Nacional de Capacitación, que era estatal, que era lo único que había en el ámbito de la formación técnica. Entonces dice, bueno, aquí se van a crear institutos profesionales. Hoy día existen, según el último conteo que se ha hecho, 44 institutos profesionales en el país. El segundo instrumento es la creación de nuevas universidades, lo que hemos llamado, o lo que se conocen por las universidades privadas. Estas 8 universidades iniciales se conocen como las universidades tradicionales. Entonces se dijo, bueno, va a haber universidades, se crearán universidades por particulares que quieran asociarse al proceso formativo, no tendrán fines de lucro. Está expresamente señalado eso en la legislación, en el decreto correspondiente. No se dice nada respecto de los institutos profesionales, de modo que estos se organizan sí con fines de lucro. Y bueno, establece las normas con las cuales se pueden abrir estas nuevas universidades. No quiero entrar al detalle de eso, pero solamente para darles a ustedes una indicación, estas nuevas universidades podrán ofrecer cierto tipo de carreras, y los programas de estas carreras tendrán que ser enviados a una universidad
que va a ser examinadora. Las únicas universidades que podían ser examinadoras eran las que ya existían, estas 8. El tercer instrumento es un nuevo sistema de financiamiento universitario. Y aquí voy a extenderme un poquito porque esto repercute fuertemente en lo que está pasando hoy en nuestro sistema. Este sistema de aporte directo para financiar la prestación de servicios de las universidades tradicionales es reemplazado o es suplementado por un esquema en que hay un aporte fiscal de recursos fiscales directos, que son los fondos que las universidades recibían al año 80. Estos fondos se distribuyen entre las universidades en la misma proporción en que estaban distribuidos al año 80 y se seguirán distribuyendo en esa misma proporción. Este aporte tendrá una tasa decreciente, de modo tal que al año 1985 el régimen militar había reducido, y eso está en el decreto correspondiente, había reducido este aporte fiscal directo al 50%. Esto significó un zarpazo feroz a instituciones que en 5 años vieron reducidos a la mitad el aporte fiscal que las financiaba. Y dice el decreto, la reducción de este aporte fiscal directo permitirá construir un fondo que a partir del año 82 se distribuirá a las universidades asociado al número de alumnos que ellas logren matricular y que estén entre los 20.000 mejores puntajes de la prueba nacional de ingreso a las universidades. Entonces, una universidad logra captar un número X de alumnos de alto potencial de rendimiento académico, recibe un subsidio por haber matriculado a uno de estos alumnos de excelencia. Y además, las universidades recibirán recursos en forma de un crédito fiscal que será aplicado por las universidades para otorgar becas a sus alumnos. Y un cuarto elemento del sistema de financiamiento, las universidades cobrarán por proveer sus servicios de formación. En términos tales que la legislación aquí es un poco vaga, en términos tales que el monto de los aranceles que haya que pagar sea razonable, lo cual significa que debe tomarse en consideración no solo el costo de las carreras, el costo directo de las carreras, sino que la tasa de empleabilidad esperada que ellas tengan. Entonces se corrige de esa forma. Bueno, esos son los cuatro pilares de un sistema de financiamiento que en su diseño fundamental no ha variado. Se le han hecho ajustes y ustedes van a ver cuáles son los ajustes. Y el cuarto elemento, el cuarto instrumento de este nuevo sistema universitario fue lo que el ministro del Interior llamó la racionalización de las universidades. Y esta racionalización significó en concreto, es indispensable y urgente proceder a una reestructuración que racionalice nuestras actuales universidades, estas 8, particularmente las que en mayor medida se han visto afectadas por un crecimiento inorgánico y desmesurado. Entonces, el gobierno militar, en el primer instrumento que se refiere a las universidades, las define como entidades autónomas en lo administrativo, económico y financiero y académico. Pero en la práctica, el cuarto instrumento, este instrumento de racionalización, intervino de una manera brutal las universidades. Y en el caso de las 2 estatales, esto significó desmembrarlas de sus sedes regionales. De modo que hoy día nosotros tenemos en Chile 16 universidades estatales, 2 de las cuales corresponden a las originales, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que hoy se llama Universidad de Santiago, pero despojadas de sus sedes regionales, que ya se han autonomizado como universidades regionales. Bueno, esto produjo al interior de la Universidad de Chile un proceso de jibarización enorme. Ustedes pueden imaginarse lo que eso significó en estas 2. La Católica leyó este mensaje de racionalización y se desprendió de 3 de las sedes que ella tenía, una en Concepción, otra en el Maule y otra en Temuco, y las convirtió en universidades autónomas independientes de ella. Ahora, lo notable del caso
es que estas universidades desprendidas de sus madres, la Chile y la Universidad Técnica del Estado, el aporte fiscal que recibieron se distribuyeron el conjunto de lo que las sedes regionales de la Universidad de Chile participaban en el presupuesto de la universidad. De modo tal de que lo que vino a llegar a estas universidades como recursos públicos fueron llamadas de una manera las universidades del 4%, porque este grupo de universidades que se llaman ahora derivadas tenían un aporte fiscal que más o menos bordeaba ese margen, y algunas mucho menos. Hay algunas que han recibido un 1.8% de su presupuesto como aporte fiscal directo. Este aporte que venía por los mejores estudiantes se llamó el aporte fiscal indirecto. Entonces, la deriva de este sistema, obligadamente, sumado al hecho de que se producía esta disminución programada del recurso fiscal al 50% en el periodo de 5 años hasta el 85, transmitía un mensaje clarísimo, indudable. Las universidades tienen que procurarse por sus medios los recursos para saldar la diferencia, entre otras, cobrando aranceles. Siempre que esos aranceles sean razonables. La razonabilidad, ustedes comprenden que ya sujeta a una interpretación completamente particularista. Bueno, y eso es lo que ha pasado. O sea, en la práctica las universidades están todas sometidas a un proceso de autofinanciamiento. Las universidades privadas que se crean, bueno, su financiamiento proviene básicamente del cobro de aranceles y de los alumnos de los mejores 20.000 que logren ellas captar hacia sus aulas. Esto en su origen era impensable, pero hoy día hay algunas universidades privadas que están logrando captar una pequeña franja de estos mejores alumnos y por lo tanto reciben un subsidio fiscal por la vía de esta especie de voucher que trae el alumno, digamos, ¿no es cierto?, pegado a él y que va a la universidad. Bueno, este sistema produjo evidentemente una expansión de la matrícula. Vamos a ver en las cifras que voy a presentar a continuación después algunos de los aspectos cuantitativos de dónde estamos hoy. Pero no puedo dejar de referirme al hecho de la pregunta, bueno, ¿qué hizo el gobierno democrático de la transición con este sistema? ¿Qué es lo que hizo con él? Y aquí, hizo y no hizo. Hizo lo que pudo dentro de la restricción de una ley, porque todo esto estaba constitucionalizado en la forma de una ley orgánica de enseñanza, que incluía no solamente lo que les he descrito, sino que todo lo que se hizo en la transformación del sistema de educación general. Para la modificación de las leyes orgánicas constitucionales se requiere un quórum calificado de 7, me parece que son, 5/7 de los votos del Congreso para modificar una ley orgánica. O sea que esto prácticamente era haber dejado inscrito de una manera pétrea, una especie de mármol constitucional, todo lo que les he descrito. Se me va un punto que es muy importante, que es que en esa legislación, cuando se habla de las universidades, el gobierno expresamente en un decreto señala que queda prohibida la participación estudiantil o de los académicos corporativamente en todas las instancias de gobierno ejecutivas, representativas de cualquier tipo.